llega su mamá y nos dice, ¿sabes qué? Te están hablando de tal oficina que porque piensan que tú recaíste. Y yo así como que, ¿qué? O sea, ¿de qué están hablando? O sea, yo más bien sentía como que un día él iba a decir, ay, no, esto está muy mal. Ujú. ¿Sabes? Esa es la mente del familiar del adicto. Yo oraba mucho por él y yo decía, bueno, Señor, yo nada más te pido que si tú quieres hacer algo con él, que lo hagas. Y si tú le vas a preservar la vida, pues también que se la preserves. Y si tú le vas a poner punto final, pues que seas tú. Hola amigos, amigas, bienvenidos a un episodio más del Arte de la Restauración. Hoy tenemos un tema muy candente aquí con mi amiga, les presento a mi amiga Jessica Martínez. El tema de hoy es adicciones, solo Dios podía prepararnos para el altar. Hola, Meli. Hola, hola. Obviamente este tema habla de que Jessica, pues había un noviazgo tóxico. Sí. Y un noviazgo tóxico es un noviazgo donde se han pasado todos los límites y todas las reglas, donde hay sexo, drogas, rock and roll, y luego ya no puedes terminar con la persona. Yo sé que hay muchísimas personas que se pueden identificar con un noviazgo así, De este que vamos tipo. a hablar de esto, pero cómo solamente Dios los preparó para el altar. Sí. Ahora Jessica es felizmente casada, tiene 3 años de casada, es licenciada en pedagogía, especializada en adolescentes. Junto con su esposo son consejeros en adicciones a toda la familia, no nomás al adicto, sino a toda la familia. Así es. Tienen una niña preciosa. Gracias. Sirven en la iglesia. Tuve el súper privilegio de ir a su boda, entonces soy testigo de todas las cosas súper bonitas que hay en su vida. Bienvenida, Jessica. Muchas gracias por invitarme, Meli. No, es un privilegio que puedas venir a compartirnos de tanta sabiduría y cómo es que, porque muchas veces todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero nadie nos dice cómo hacerlo. Así es. Y es por eso que nos encanta hablar de los testimonios, porque uno habla como del proceso de cómo pasan las cosas. Y para entrar en esto, Ok. o sea, primero, o sea, ¿cómo conociste a tu marido, a Fernando? O sea, ¿cómo lo conociste? Vamos a empezar por ahí, por esta historia de noviazgo, ¿no? Ok, bueno, pues yo era una estudiante universitaria, estaba estudiando pues mi carrera en educación, tenía yo 20 años, iba yo a cumplir 21, estaba próxima a graduarme, estaba como un poquito más adelante de la mitad de la carrera. Y yo conozco a Fernando en una oficina porque yo estaba haciendo una investigación sobre drogas y alcoholismo porque tuvimos una materia como de drogas en la escuela. Y entonces fui a una oficina en donde se hablaban de esos temas que tiene que ver con el municipio de aquí de la ciudad. Entonces, ahí estaba Fernando y yo pues la verdad lo vi normal, no fue así como algo especial ni mucho menos. No fue flechazo a primera vista, amor a primera vista, no. No, para nada. Y yo en ese entonces la verdad es que no tenía yo mucha conciencia de lo que era pues el alcoholismo, la drogadicción, cómo se mete en la familia, o sea, ese no era el punto. Tú estabas en ese lugar investigando para tu tarea, ¿y él por qué estaba en ese lugar? En ese lugar estaba él porque él prestaba un servicio. Ok. Ahí, porque él venía de hacer un tratamiento, fíjate. Ok, él venía de adicciones. Él ya venía de adicciones, pero yo a él no lo conozco Tú drogado. tenías 20 años y él tenía 26. 26 años, Sí. muy bien. Okay. Entonces, ¿y tú sabías cuando lo conociste que él venía o sea, que él había sido adicto? Fíjate, él más adelante cuando Cuando ya andabas de novia. Ajá, cuando iniciamos ya una relación de novia, él lo mencionó, pero yo no lo noté así como algo Sí, tú dijiste, pues grave. es algo, sí, Pues aparte porque yo ya no veía que él hiciera eso, pues. O sea, Okay. yo ya lo veía, él estaba estudiando psicología, Okay. él estaba trabajando. Entonces, duraron 4 años de novios. No, bueno, duramos más, ¿no? Pero durante 4 años, casi 5, él se mantiene limpio. Entonces, a tus 4 años de noviazgo, él tiene una recaída en las drogas. Así es. Ok, y ahí... Para ese tiempo es bien importante mencionar que él y yo ya vivíamos juntos. Ok, o sea, ya habíamos pasado la tranca del matrimonio, sí. Ya habíamos pasado la tranca de un noviazgo con un propósito, con
con algo Y establecido. además que ninguno de los dos conocían a Dios. Por ni nada. supuesto, o sea, yo era una persona muy intelectual, por así decirlo, todo como que conciencia y tráeme el libro, ¿no? Ciencia, ok. Ajá, entonces, y pues él pues era Entonces, así como que, viviendo tú en unión libre, entonces tenías que 24, 25 años. así O sea, es. teniendo tú 24 años, viviendo en unión libre con una persona que tenía 30 años, porque era 6 años mayor que yo. Claro. Recae en las drogas. ¿Y qué haces? O sea, ¿qué hace una chava de 24 años viviendo con un adicto que no es su marido? O sea, Sí, definitivamente, fíjate. Porque a mí ni siquiera me importaba como casarme. O sea, sí, no era parte de era como mi mente me gustaría casarme algún me gustaría día. casarme, o este hombre es mi esposo, tengo un compromiso con él. O sea, yo ni siquiera pensaba en eso, no era algo que me importara. Entonces, para empezar, ¿cómo empieza a ser la dinámica? ¿Cómo te das cuenta que se empieza a drogar otra vez? Fernando, él agarró un trabajo muy bueno en la ciudad, en una paraestatal. Entonces, un día llega su mamá y nos dice, ¿sabes qué? Te están hablando de tal oficina que porque piensan que tú recaíste. Y yo así como que, ¿qué? O sea, ¿de qué están hablando? O sea, yo para ese entonces no notaba nada extraño porque él seguía trabajando. Era funcional. Era funcional, ¿no? Uh-huh. Y yo así como que, ¿de qué están hablando? O sea, acuérdate que eran 4 años en los que yo no había vivido nada de eso con él, aunque era una relación dañina sin fundamentos, no estaban las sustancias presentes. Okay. Porque mucha gente puede decir, ay, pero pues es que ella vivía con él, sí, pero no había sustancias. Una cosa es que la relación venga de algo sin fundamentos a que ya estén presentes las sustancias en medio de eso. Sí, que te vayas a vivir con alguien, o sea, sabiendo que hay adicción. Exacto, o sea, okay. ya es como que, ay, se está drogando, me voy a ir a vivir con él. No fue mi caso. Ok. Entonces, nos avisan y yo así como de que, ¿cuál recaída? ¿Cuáles drogas? ¿De qué están hablando? Para ese entonces yo era una persona súper inexperta en el tema, no conocía nada, no estaba educada al respecto. ¿En tu familia no hubo adicciones? ¿Tu papá? En mi familia hubo alcoholismo, mucho alcoholismo. Había uno que otro que consumía drogas, pero realmente no era así como algo tan fuerte, tan tangible, aunque el alcoholismo sí venía de generaciones. Okay. Ahí estaba, ¿no? La parte hereditaria, por así decirlo. Entonces, Fernando dice, pues sí, recaí. Entonces, interviene el trabajo, fíjate. Ahí es donde se empieza a jugar ya todo este rol de codependencia. El trabajo interviene, le dice, Fernando, para que tú puedas mantener tu trabajo, tienes que irte a internar. Todos los gastos pagados van a ser por parte de la empresa. Y Fernando lo internan y yo así como de que, ¿qué está pasando, no? Para eso, o sea, obviamente imagino que le hicieron un antidoping. Claro. Obviamente no, y aparte ya había una investigación en la empresa. O sea, no era como de que me estaban llamando o que nos estaban llamando a toda la familia. Oye, y tú no te diste cuenta, por ejemplo, con el dinero, ¿no? Que empieza... Fíjate que empezaba yo a... No, porque Fernando era un proveedor, ¿no? Ok. Entonces, lo que sí empezaba era como a llegar más tarde. Ya lo veía yo más ausente, hablaba menos. Entonces, pero en sí realmente una psicosis. Mucho trabajo. Sí, mucha psicosis, mucho hablando solo o algo así, ya cosas que más adelante en la conversación vamos a hablar. Pues no, yo no veía, ¿no? Okay. Entonces, dicen, si no te internas, no puedes ir trabajando aquí. Sí. ¿Y qué hace él? Se interna, por supuesto, no termina el tratamiento. Terminan con ese trabajo. Ese trabajo lo pierde. Ok, ¿por qué no se sale del centro? No aguanta. Sí, no aguanta y sobre todo no estábamos preparados para un internamiento. O sea, nadie sabía realmente qué estaba haciendo en un internamiento. Porque la familia tiene un rol, él tiene un rol, el centro de tratamiento tiene un rol. Hay que seguir una serie de reglas, ¿no? Okay. Que hay que cumplir para no interferir en el proceso. Ok. ¿Y cómo interfirieron en el proceso ustedes? Fíjate, a él le dijeron, aquí no se fuma. ¿Ok? Y entonces Fernando en ese tiempo fumaba mucho.
Okay. Y ese día me dice, tráeme un cigarro, Jessica. No aguanto. O sea, ya empezaba la manipulación y ahí es donde yo empiezo a trabajar la codependencia. Y le llevaste un cigarro. Le llevé un cigarro. ¿Y tú sabías que no podía fumar? Claro, pero por supuesto. Okay. Ahí es donde empezamos a hablar de realmente del rol de la familia, ¿no? ¿Cómo vas interfiriendo en los procesos? Sí, que les arruinan el proceso. Eres más bien una piedra de tropiezo. Uh-huh. Entonces, ¿fuiste una piedra de tropiezo? Claro que sí. Fuiste una piedra de tropiezo. Sí. ¿Lo corren del centro? Y del trabajo. Y del trabajo. O sea, obviamente termina perdiendo el trabajo. Y ahí yo creo que esa pérdida de ese trabajo para él marcó un declive fatal. O sea, él entra en una depresión fuertísima. Por supuesto, el consumo de sustancias se incrementa. ¿Qué sustancias consumía? Metanfetamina y alcohol. ¿Okay? Aunque siempre fue más como de la metanfetamina, cigarro, pero el alcohol era como de vez en cuando, no era como que el problema fuera alcoholismo, era más bien drogadicción. Entonces se regresa a vivir contigo, obviamente. Claro, yo tenía un departamento. Ajá. Entonces rentábamos un departamento. Entonces tú ya teníamos una casa. Cuando cae en depresión y sale del centro, tú ya empezaste obviamente la dinámica cambió. Claro, por supuesto. Ahí fue como de que, o sea, ¿cómo fue que llegamos a todo esto? O sea, ¿en qué momento? ¿Y cómo le hacía para tener dinero para las drogas? Fíjate que el adicto es muy astuto. Pues ellos tienen gente que les da, o sea, no necesitas realmente trabajar. Aparte, las amistades de Fernando empezaron a cambiar. Okay. O sea, yo creo que él regresó a juntarse con gente, ¿verdad? Que te estaba en este mundo también. Okay. O sea, no puedes, como una persona con este tipo de perfil no va a estar con alguien que no se droga. Pues no, y aparte ya una persona ya con más adicción es imposible que pueda mantener un trabajo, claro, tener responsabilidades. Entonces, obviamente, él ya no regresó a trabajar. No. Ahora, intentaba buscar un trabajo, intentaba mantenerlo, intentaba esto, intentaba el otro, hasta que ya fue insostenible, o sea, ya... Y lo más que no era tu marido, no tenías hijos, o sea... No, o sea, yo era una mujer sola, sí, ¿no? Por así decirlo. Hasta ese tiempo estaba yo como que no entendía muy bien las cosas, ¿no? Como que no terminaba yo por entender. Yo en la mente pensaba, a ayudarlo? No. Yo más bien sentía como que un día él iba a decir, ay, no, esto está muy mal. Uh-huh. ¿Sabes? Esa es la mente del familiar del adicto. Que un día él se va a levantar y va a decir, esto está muy mal. Voy a agarrar la onda hoy. Hoy voy a cambiar. Hoy voy a cambiar y voy a ser diferente y voy a hacer lo que tenga que hacer para poder salir adelante, ¿no? Entonces estabas esperando que viera ese rayo de luz. Exacto. Pero la verdad es que no lo hubo, porque él no estaba dispuesto a hacer los cambios que se tenían que hacer. Uh-huh. Pero para entonces, ¿no creas que fue así como que 1 mes, 2 meses? Yo empecé a tomar terapia, empecé a hacer cosas. ¿Cuánto tiempo duraste viviendo con un adicto, o sea, en unión libre con él? Con él yo creo que fueron un par de años. Okay. O sea, no. Después de eso, yo me voy de esa casa. ¿Cómo agarras valor para salirte de esa casa? Pues ya cuando ya no hay nada, pues ya no había nada, ya él ya no estaba presente, ya estaba solo. Y fíjate, yo regreso. Porque hay muchas veces que personas se pueden quedar ahí años, o sea, toda la vida. De alguna manera, o sea, encontraste el valor para salirte, pues. Sí, me voy de esa casa. ¿Porque ibas a terapia? ¿Tú crees que la terapia te ayudó? Pues sí me ayudaba. Me ayudaba. También iba mucho a grupos como de autoayuda y todo eso. Uh-huh. Empezaba yo a entender la magnitud del problema, porque a veces las personas pensamos que es un problema como que ya que se deje de drogar y pues ¿por qué no puede? O sea, ya que lo deje de hacer. Como ponerse a dieta, ¿no? Como ponerse a dieta, como si un día quisieras, ya no quiero comer chetos, o sea, sí, no era así. Todas las personas que nos hemos puesto a dieta sabemos que si dejas el chocolate tarde o temprano vas a caer a comer un chocolate. Claro. O sea, ¿sí me explico? O sea, la dieta, puedes hacer dieta, pero algún día te vas a echar una hamburguesa, un chocolate.
Entonces, dejar las drogas no es como ponerte a dieta. No, no es para nada en ese sentido. Entonces, yo empecé a educarme bastante con respecto a la problemática, porque yo sabía que no solamente era por él, sino porque yo quería entender los problemas más en el pasado de mi familia. Por ejemplo, te diste cuenta que no solamente él estaba enfermo, sino tú también Claro, tenías una y enfermedad. todos, Ajá, y ajá. todos los que convivíamos con él habíamos sido, como quien dice, contagiados de la codependencia, que es imposible que una persona conviva con un adicto y que tú no, Seas y codependiente. que tú no seas codependiente. O sea, eso está muy difícil. Entonces, empezaste como a entender un poco, a ver tu enfermedad también. Claro, Ok, y entonces te sí, separas. sí. Y luego que terminas con él, obviamente, porque si te vas de vivir con él, pues ya terminaste con él, ya te Ajá, separas, aquí se rompió una taza. pero fíjate qué extraño, ¿no? Porque se empieza a dar otro círculo vicioso. Yo me voy de la casa, pero seguimos en contacto. Ay, Dios. Es que las relaciones tóxicas no termina, o sea, No es como de que me cambié no, no es cuestión geográfica. si todas las personas que han vivido una relación tóxica saben que no es No fácil, es fácil. no es fácil, porque la toxicidad la trae uno. Sí, o sea, no es como que me cambio de ciudad, no es como que me cambio de Y aún así, lugar, O no es sea, como que no es cuestión geográfica, es cuestión del interior. sí, la llevas dentro, La ok. llevas O dentro. sea, tú te sales de ahí y te sigues viendo con él, así Sí, como estaba él. claro. Ajá. Así como estaba él. Y fíjate, Fernando tenía buenas temporadas y empezó el ciclo de él. Él empezó a vivir ciclos que es muy común en los adictos, donde un tiempo estoy bien, un tiempo estoy mal, un tiempo estoy internado, un tiempo estoy bien porque Sí. salí. Luego entran al centro, salen llenos de, como a veces parece que nomás entran a los centros a agarrar pila, ¿no? Así es, porque no hay un verdadero trabajo, pero en el caso de Fernando, ya cuando hubo bastantes internamientos, yo creo que él ya en el punto del más dramático de su adicción, él ya quería salir, pero ya era imposible porque la parte física, la parte mental, la parte espiritual ya estaba muy deteriorada, ¿no? Okay. Am, Entonces, ¿estás viviendo esta dinámica con él? sí, O sea, ya no viven juntos, pero de alguna manera siguen juntos, nomás que viviendo separados y él en estos ciclos, entrando, saliendo y tú ahí estando al pie del sí, cañón, ¿no? ajá, entonces, Esperando. no, y fíjate, ahorita que dices la palabra esperando, es porque uno siempre guarda una esperanza, Ujú. ¿sí? Sí. O sea, uno siempre guarda una esperanza como familiar, uno siempre guarda como una esperanza de que las cosas van a cambiar y que las cosas van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque yo veía que otras personas sí lo hacían, Ujú. ¿sabes? Ujú. Entonces yo decía, pero ¿por qué él no puede? O sea, ¿por qué no puede? O sea, ¿por qué no hay algo que suceda en su cabeza Ujú. que él diga, yo quiero romper con esto, ¿no? Ujú. Porque él no puede. Era algo que me daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza. Y siempre guardaba una esperanza hasta que la esperanza se va acabando. Ujú. O sea, la esperanza termina un día por acabarse y Porque ya. la esperanza la tenías en él, ¿no? Claro, por supuesto. Yo esperaba que él un día se cansara de vivir ese estilo de vida porque para ellos ya después los internamientos, salir, entrar, estar bien, se convierte en un estilo de vida. Entonces, estás en ese punto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Jessica? Porque ahora yo te veo con tu esposo, los dos consejeros en adicciones, con su niña, o sea, ¿what? ¿Qué pasó de estar en ese punto, o sea, en ese hoyo, pudiéramos Sí, decirlo? claro. O sea, ¿qué pasó? Ah, ¿Cómo llegaste a casarte con él? y a vivir lo que hoy vivo. Ah, exacto. O sea, yo no vivo nada de lo que yo solía vivir en mi vida. Yo quiero retomar un poquito la parte donde ya está en el declive, Fernando. Ok. Porque ahí Dios es donde empieza a trabajar conmigo. Ok. Cuando Fernando Que ya eso es lo está, que pasa. sí, ya Ok. Fernando ya está en un punto fatal, ya
de que ya, o sea, yo ya digo, ¿sabes qué? Fernando va a morir así. O sea, Fernando, yo conocía bien las etapas del alcoholismo y la drogadicción, sabía que había 4 etapas, sabía que ya estaba en la 4ª etapa. ¿Cuál es la 4ª etapa? Digo, para los que no sabemos. Ya se presentan muchos delirios. Se presenta psicosis. Se presenta ruptura familiar, situación de calle. Desnutrición total. Y la muerte. ¿Sí? Entonces ya estaba él en ese. Ya estaba. Y no porque tuviera delirios o porque tuviera psicosis, porque realmente a Fernando nunca lo vi como hablando solo y así. Yo creo que por la gracia de Dios, él le preservó la mente. Pero yo ya sabía, en cuanto lo veía, dije, él ya va a morir. Wow. Él ya está a punto de morir y yo me preparé. O sea, tú te preparaste porque sabías que él iba a morir. Sí. Wow. Yo estaba esperando que un día me llamaran y me llamara usualmente su mamá o su hermano y me dijera, Jessica, Fernando ya está muerto, tal día va a ser su velorio. O sea, yo me preparé en mi mente para eso. Wow. Y lo diste por muerto. Claro, o sea, yo, por supuesto, para mí, ahí fue cuando yo perdí toda esperanza. Y por supuesto que no conocía a Dios. Y yo hoy sé que va a haber gente que va a morir de drogadicción, pero hay otra gente que se va a salvar. Entonces, en ese punto, estoy yo en mi casa dándome cuenta de esto, me pegó la realidad así fuertísimo a mí, de, él va a morir, ya está a punto de. Y cuando esta realidad me pega tan profundamente, digo, pues es que yo ya no voy a poder hacer nada y se acabó. O sea, me desprendí totalmente de él. Su familia también dejaron de ayudar, dejaron de hacer cosas. Porque pues ya era... Ya era no, extender el sufrimiento. Era extender, ¿no? Era estar ahí sufriendo junto con él. Y en esa situación, en ese marco de circunstancias, yo teniendo 29 años, digo, pues yo no me puedo ir al hoyo junto con él. Porque yo he visto esos casos. Yo he visto los casos en donde el familiar del adicto también muere. O sea, eso es que dices, ¿cómo puede suceder esto? Pero también la codependencia tiene un deterioro. Entonces, en ese deterioro que vive el paciente, la persona más allegada, más cercana, o los que están alrededor de él, también van sufriendo un deterioro. Entonces yo dije, no, yo no puedo ya. O sea, yo me tengo que salvaguardar a mí. Ya fue mucho tiempo, fueron muchos años. No me quedo con nada. Yo intenté lo que pude, porque intentamos mucho. O sea, no creas que fue una cosa. Se intentaron muchas cosas. Y por bastante tiempo. Por mucho tiempo. O sea, y en el caso de su madre, invirtió mucho dinero. O sea, pero luego hablaremos de tratamientos, ¿no? Pero ya en esta situación, en este marco de circunstancias ya tan fatal, ya esperando nada más la muerte, ¿no? Ese día recuerdo que a mí me habían enseñado de Dios cuando estaba yo más chica en la adolescencia. Y me acuerdo haber pensado en Dios. Y dije, Señor, si tú haces algo nuevo con mi vida, porque me voy a quedar quebrada. O sea, no solamente que él iba a morir, sino que yo iba a quedar mal, ¿no? Sí. Si tú haces algo nuevo conmigo y tú me muestras que tú eres real, ayúdame, o sea, ayúdame a prepararme para esto. Y ahí es donde yo clamo a Dios por una sanidad, por algo diferente para mí. Ya ni siquiera pedía para él, o sea, yo ya no pensaba tanto en él, yo pensaba tanto en cómo yo iba a quedar. Entonces, ese día no pasó nada extraordinario que yo me volteé al cielo y dije, Señor,
ya, o sea, ya no puedo más. Como al mes estando yo en mi casa, ¿no? Me acuerdo que estoy acostada y siento un deseo bien profundo de ir a una iglesia. Y yo, no, por mi propia voluntad, nunca había sido mujer de iglesia. Las veces que me habían llevado a una iglesia era porque, pues, mis papás iban, pero no porque yo quisiera, o sea, realmente no era algo que yo buscara. Sí, no, si a los 20 años ya te habías ido a vivir con el novio, pues no creo, ¿no? O sea, entonces todo eso, no era algo que yo buscara de Dios, ¿no? Entonces te levantaste con muchas ganas de ir a una iglesia. Sí, y puse en el Face, iglesia, y me apareció La Roca. Y le di clic, fíjate, le di clic y empecé a ver la página, ¿no? Y apareció un short del pastor, un videoclip, y el pastor decía algo como, si tú el día de hoy estás en una vida que no está dando fruto, estás con depresión, angustia, desesperación, yo te quiero decir, pero así el pastor bien enérgico, yo te quiero decir que Satanás está impidiendo tu llamado. O sea, a mí me retumbó esa parte. A mí eso sonó en mi cabeza. Yo dije, wow, creo que algo hay más que yo no estoy viendo, ¿no? Entonces, ese día veo eso y créeme, yo creo que fue Dios a través del pastor definitivamente hablándome y dándome esa palabra, porque como a los 2 días dije, ay, quiero volver a ver ese video porque lo quiero guardar y no estaba. Ya le di hasta el principio de la página, di vueltas en la página y ya no estaba ese video. Wow. Ya no estaba ese video. Y yo así como que quiero verlo, ¿dónde está? Y le buscaba en los playlists, revisé arriba, abajo y no había, ya no estaba ese video. Ya no estaba ese short. Ya no estaba. Entonces, algo en mi cabeza se encendió y yo dije, pues yo quiero ir. Eso fue como un martes, miércoles, jueves. Y el domingo yo sabía que había servicio, ¿no? Y como el viernes Fernando me llama y me dice, oye, ¿cómo estás? Y yo le dije, no, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien. Entonces me dice, pues aquí estoy más o menos, que no sé qué. Y yo le dije, ¿sabes qué? ¿Quieres ir a la iglesia? ¿Quieres ir a la iglesia? Le dije, porque voy a ir a una iglesia. Y he escuchado que varias personas van ahí. Y me dice, ¿a cuál? No, pues que a La Roca. Y me dice, ¿a La Roca? La que está en el río. Me acaba de llegar un flyer de esa iglesia. Me acaba de llegar un flyer porque me lo mandó la persona con la que mi abuelita trabaja. Okay. Su abuelita trabajaba con alguien que iba a La Roca y sabía como toda la situación de su nieto. Entonces le dijo, pues que vaya ahí. Y a él le llegó el flyer por un lado y luego yo por otro. Y entonces el domingo vamos al servicio y ahí algo sucede conmigo. O sea, yo recibo a Jesús en mi vida y yo lo dejo actuar, ¿no? En mi corazón, dejo que Él me vea en mi interior, todas mis heridas, todas mis fracturas. Y aunque Fernando no se quedó en esa temporada, o sea, dije, él no decidió continuar en la iglesia, yo me aferré con uñas y dientes. Ahí fue donde Dios empezó a trabajar conmigo y yo rompo todo lazo. O sea, ya no había nada, ¿no? Y me acuerdo que yo era una mujer tan necesitada de Dios que yo iba 2 veces a la iglesia los domingos. Antes de la pandemia, porque esto fue todo antes de pandemia. En la iglesia había 2 servicios. El de normal de la mañana y en la tarde había un worship. O sea, yo iba en la mañana y en la tarde iba al worship y luego el domingo, y luego el lunes hacía algo y luego el martes hacía algo, el miércoles de oración. Todo lo que hubiera. Todo lo que hubiera. Yo empecé a entender muchas cosas. Empecé realmente a trabajar en mi interior. Porque aunque había hecho mucha terapia, había hecho mucho grupo, había hecho mucha autoayuda, la ayuda que yo necesitaba
no era la que yo me podía dar, porque claramente no me podía ayudar a mí misma. Ujú. O sea, Sí, ¿no? y el caso que yo había vivido en mi vida era algo que necesitaba una intervención divina. O sea, no había forma alguna. Y con esto no estoy diciendo que las terapias no funcionen, ni mucho menos. Yo creo en un tratamiento mucho más integral, donde Dios sea la base. Ujú. Pero sí se necesita, ¿no? Entonces, yo estaba como, aunque entendía todo en mi cabeza y en mi corazón, no había como esa parte de poder llevarlo a cabo, ¿no? Ujú. Y yo durante un año completo, antes de pandemia, 2019, me meto con Dios, todo lo que se hacía, ¿no? Y sabía muy poco de él, pero sabía que estaba muy mal. De alguna manera ya habías terminado, cortado Sí, relación con él. yo estaba Te metiste con Dios, Me metí con Dios. que fue lo único que te dio para cortar con él. Sí, o sea, ahí fue donde... Conociste un amor más grande. Sí, conocí un amor más grande, pero también conocí un Dios de mucho orden. Ok. Conocí un Dios de mucho orden que yo nunca había practicado en mi vida. Ujú. Entonces, me acuerdo que en uno de mis momentos con Dios, yo oraba mucho por él y yo decía, bueno, Señor, yo nada más te pido que si tú quieres hacer algo con él, que lo hagas. Y si tú le vas a preservar la vida, pues también que se la preserves. Y si tú le vas a poner punto final, pues que seas tú, ¿no? Yo voy a estar bien con eso. O sea, yo ya había Lo había cruzado, yo ya soltado. había soltado. Entonces, en una de esas tantas cosas que estaba leyendo, yo sentí que él me habló y me dijo una cosa muy clara. Me dijo, yo creo que tú has estado pidiendo a este hombre y siempre lo estuviste pidiendo para ti. Y nunca lo has pedido para mi reino. Es egoísta la niña. Sí, muy egoísta. Y yo fue donde yo entendí. Yo dije, Señor, perdóname, porque todo el tiempo que yo quise que Fernando se rehabilitara Era para ti. Era para mí, era para que él me diera estabilidad, satisfacción, decir que tenía un buen matrimonio, Sí. que Un buen había padre de tus un buen hijos. sí, o sea, todo el tiempo era para mí, ¿no? Y entonces Dios empieza a trabajar estas áreas conmigo y ahí fue donde yo empecé a entender que el hombre que yo pidiera en mi vida no iba a ser exactamente para mí, era para el reino, ¿no? Ujú. Entonces... Y que Dios lo compartía contigo, no tú lo compartías con Dios. Exacto. Okay. Ajá, entonces yo dije, Señor, perdóname, porque todo el tiempo estuve pidiendo mal, estoy siendo egoísta y ahí en mi corazón realmente surgió un deseo porque él conociera a Dios. Ni siquiera porque tú ya lo habías conocido. Sí, claro, y porque yo ni siquiera quería que él conociera a Dios para que se casara conmigo, para que fuera un buen hombre. No, para él. Yo dije, Señor, si él puede alcanzar salvación, que la alcance. O sea, y si se va a quedar con alguien más o lo que va a hacer con su vida, pues que sea asunto de él, pero... Habías conocido el amor de Dios. Yo ya había conocido, ya había experimentado eso en mi interior. Y así fue Dios trabajando. Después trabajó conmigo la codependencia y me hizo libre de la codependencia. ¿Cómo? ¿Cómo te hace Dios libre de la codependencia? ¿Cómo hace Dios libre de la codependencia a las personas? Un día estaba yo también en uno de mis momentos con Dios y estaba yo en una lectura como de que hay que poner a Dios en primer lugar y como toda esta idea, ¿no? Y entonces Dios me habla y me dice, Jessica, yo quiero ser el rey de tu corazón. Jessica, todo lo que tú has estado teniendo como número 1 en tu corazón, no soy yo. Yo lo que yo quiero para ti es que tú logres entronarme en tu corazón. Porque si tú entronas cualquier otra cosa de este mundo, incluyendo personas, vas a terminar muy lastimado.
como lo has estado hasta ahora. Y me solté a llorar y le dije, Señor, sí, tú eres mi número uno. Tú eres la persona que yo más amo. Yo no quiero que nadie más ocupe ese lugar en mi corazón. Yo quiero que tú seas, ¿no?, siempre en mi vida el número uno. No deseo entregarme ni en cuerpo ni en alma a otro ser más que a ti, ¿no? Uh-huh. Y la codependencia va mucho de eso. La codependencia va de que tú entronas a alguien en tu corazón como número uno. Y a para veces, salvarlo, para ayudarlo. Y fíjate, ahí yo dije, es que si yo no arreglo esto en mi vida, no nada más puede ser una pareja, pueden ser mis hijos, puede ser un trabajo, puede ser lo que sea. Y entonces entendí por qué la gente éramos y somos codependientes, aún sin necesidad de un adicto a un lado de nosotros. Uh-huh. Así es. No necesitas vivir las adicciones. No, pues a cualquier persona que pongas en el trono va a dominar y controlar tus emociones, tu mente, tus deseos, todo, tu tiempo, todo, ¿no? Entonces el codependiente pudiéramos decir que tiene entronado a un adicto. Sí. En el caso de las drogas. En el caso de las drogas. Uh-huh. Y si tú eres dependiente, porque a lo mejor eres dependiente de tu esposo, eres dependiente de tus hijos, eres dependiente de tu trabajo, pues tú tienes entronado como número uno a esa persona o a esa cosa. Uh-huh. Y entonces, ahí fue donde mi cabeza así como que dije, wow, yo esto lo voy a llevar siempre en mi corazón, que Jesús es mi número uno, Dios está entronado dentro de mí. Uh-huh. Y ahí fue donde Dios empezó a decirme, déjame darte las cosas que tú siempre has querido porque yo soy tu padre. Wow. O sea, tú quieres algo, déjame dártelo porque no me lo permites. Yo quiero ser ese que te da eso. No quiero que tú lo alcances por ti porque son mis regalos para ti, son mis promesas. Y cuando estoy trabajando toda esta parte de la codependencia, tener entronado a Fernando en mi vida, a un trabajo, aparece Fernando como a no sé cuánto tiempo y me habla su mamá y me dice, finales del 2020 más o menos, estábamos en plena pandemia. Y me dice, oye, Fernando está internado. Y yo, chido. Pues bien. Bien por él. Bien por él. Le dije, pues qué bueno, le dije, o sea, pero en mi mente yo pensé, pues un internamiento más, un internamiento menos, pues sí. No es como que sea. Wow, no es la primera vez que sucede. La primera vez que sucede. Ni es la primera vez que esto lo conozco, lo veo. Sí, o sea, claro, sí. Ya era algo muy recurrente para mí, muy conocido. Ajá. Por supuesto, cabe mencionar, y esto lo voy a decir porque mi esposo lo hemos hablado muchas veces, yo estaba buscando pareja. Ok, claro. O sea, yo ya estaba buscando una pareja para casarme, yo estaba haciendo las cosas que se tenían que hacer porque yo dije, pues Dios ya me hizo libre. No me voy a quedar. Dije, Dios ya me hizo libre, ¿que no? O sea, Dios me hizo libre, Dios me hizo libre y Él dice que yo voy a tener descendencia, que yo me voy a casar con un hombre que le ame, que le sirva. Yo en mi mente, ya lo tenía. Yo dije, nada más falta que aparezca. Y pues ahí me ves en los grupos de las personas de mi edad y empecé a buscar gente. No conocía a nadie, por supuesto. Entonces aparece Fernando así y me habla una psicóloga de la clínica donde estaba. Y me dice, no, pues que para que vengas a un reencuentro. Le dije, ¡no! Pero ni para agarrar. No. Dije, no. Me acuerdo que le dije a la psicóloga, estábamos como mensajeando, y le dije, no. No, gracias. No, gracias. Le dije, yo eso ya lo hice muchas veces. Él sabe, le dije, ¿dónde está la respuesta? O sea, no le dije a la psicóloga que era Dios, ¿verdad? Pero le dije, él ya sabe dónde está la respuesta. Él vino una vez a mi casa antes de irse y yo le dije que yo no le podía ayudar, que lo único que le podía ayudar era Dios, que Él sabía el camino. Y Él, pues, ha tomado estas decisiones,
nuestra relación está muy desgastada, yo no puedo hacer nada de eso. Muy bien. Y pues nada, pues está bien, déjale digo. O Y sea, ya. pusiste tu primer límite. Sí, yo ya estaba súper decidida. En mis tiempos con Dios estaba muy decidida a no volver a lo mismo. Yo ahí fue donde yo enterré al adicto. O sea, yo lo descarté en mi vida. O sea, dije, yo, esto de adicciones... Sí, digo, ya para haber rechazado esa invitación, o sea, ya estaba... Sí. O sea, ya. ¿Y luego? Espérate. Luego me habla Fernando como a los 2 meses. Hola, ¿cómo estás? No, pues bien, le dije, ¿y tú cómo estás? Que estás no sé dónde. No, pues que sí. Ok. Me dice, te hablo porque... No pienses que te hablo como para que... hablar contigo, o sea, como de pareja. Le dije, pues sí, dime qué onda. ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Pues a ver si quieres venir a la clínica. Y yo, a ver, antes de que me dijera algo, le dije a Fernando, a ver, o sea, que creo que no me estás entendiendo. Pero yo así con una autoridad. A una autoridad, o sea, una firmeza. Yo no me voy a volver a parar en una clínica nunca. Yo no voy a ir a ninguna clínica, a ningún centro. No voy a ir a ningún lado. No me interesa. Eso lo tienes que dejar muy en claro. Wow. No voy a ir, o sea. Están oyendo, chicas, están oyendo. Oigan. No voy a ir, o sea, lo siento mucho, no voy a ir. Y me dice él, pero es que no es para que me vengas a ver a mí, ni nada de esto, es porque me preguntaron que si yo conocía a alguien que pudiera venir a compartir palabra. Y yo creo que tú puedes hacer eso. Y yo, pues, no sé. Yo tenía muchas reservas que realmente no fuera para eso, sino porque que él quería manipular, ver, o que él quisiera manipularme. O sea, ya me la sabía, ¿no? Entonces le dije, no, pues, no sé. Le dije, no sé, lo voy a pensar. Lo voy a consultar con mi padre. Lo voy a consultar con mi papá. Y sí, definitivamente consulté con Dios. Y me metí con Dios y con mis tiempos con Dios. Y ese día fue bien revelador porque me voy a regresar un poquito a algo que yo hacía en el pasado. Me acuerdo que cuando podíamos hacer discipulados, no sé si te acuerdas que íbamos todos a la iglesia y hacíamos discipulados con el pastor. Sí. Me acuerdo que el pastor siempre hablaba como de, deja que Dios te envíe a hacer cosas, extiéndete, no tengas miedo, ¿no? Y entonces, en uno de tantos discipulados, le dije yo, Señor, sí, yo aquí estoy, para que tú hagas conmigo y con mi vida lo que tú quieras. Es más, yo a Dios le entregué mi situación personal. Yo le dije, Señor, si tú no quieres que yo me case, yo no me caso. Si tú no quieres que yo tenga hijos, no tengo hijos. Si tú no quieres que yo forme un hogar y yo te sirva de tiempo completo, yo no tengo ningún problema. Si tú quieres que yo renuncie a mi carrera, a todo lo que yo he sido por ti, yo estoy dispuesta. Heme aquí, Señor, y yo voy a ir a donde tú me digas. Eso lo hice como 2 años atrás, ¿no? Entonces, cuando me meto con Dios después de recibir... ¿Te recuerda eso? Se recuerda. Oh. Y me dice... Tú dijiste, que no te acuerdas, Jessica, cuando tú me dijiste que si yo hacía algo nuevo con tu interior, que si yo sacaba un aceite nuevo de ti, que tú ibas a ir a donde yo quisiera. ¿Por qué no quieres ir a donde está el quebrado? ¿Por qué no quieres ir a donde está el perdido? Y oye, yo, no. Ándale por andar diciendo, nunca voy a ir a un centro de rehabilitación. Okay. Entonces, vas a compartir una palabra. Sí, comparto una vez. Esa vez se convirtió en 2 años. Ok. Duraste yendo 2 años. 2 años a ese lugar. ¿Y Fernando de interno de ahí? Fernando terminaba un tratamiento y usualmente Fernando siempre cuando terminaba un tratamiento pelaba gallo y se iba. Yo ya me voy, ya estoy listo, yo no tengo nada que hacer aquí. Y en ese último internamiento, él decidió quedarse más tiempo. Ok. Él decidió expandirse más tiempo. Y durante ese tiempo, yo yendo a compartir palabra ahí, no iba yo a terapia, no iba yo como familiar, no era de que yo... ¿Ya habías vuelto con él? ¿Volviste con él en ese tiempo? En ese tiempo, fíjate, yo dije, estoy viendo bien, porque yo veía a otro hombre.
yo veía a otro hombre totalmente diferente, veía a un hombre comprometido, un hombre entregado, un hombre en sus cabales. Por supuesto, él ya había pasado un proceso, ¿no? De desintoxicación, de alimentación, de descanso, de terapia. Y había aceptado al Señor. Había aceptado al Señor, ya había hecho varias cosas importantes, se estaba dejando guiar por la gente que estaba ahí. Nadie estaba interviniendo en ese tratamiento, nadie lo iba a ver, nadie le mandaba nada, nadie estaba interviniendo, todo era él con Dios y con las personas que lo estaban guiando en el tratamiento. Y yo empecé a ver esos cambios y yo dije, pues a lo mejor es verdad. Yo tenía muchas dudas, tenía yo muchas dudas. Estaba yo como que será verdad, será mentira, sí, no. Y entonces yo dije, pues la única forma de saber que esto es verdad, solamente hay una. No hay relaciones sexuales. Wow. Hay que ser radical. Hay que ser radical, dije yo. Porque eso me va a cegar. Sí, claro, dije yo. Esto, porque por supuesto que veníamos de el sexo en el noviazgo ciega. Ciega, bastante. Ciega, bastante. Mucho ciega. Entonces dije yo, ¿sabes qué? Si yo quiero conocer la verdad y que esto venga de realmente de Dios y Dios tiene un propósito para nosotros, que sea de acuerdo a lo que Dios establece. O sea, que cuando tú te reencuentras con él y le empiezas a ver, o sea, tú ya no volviste a tener relaciones sexuales con él. Ok. Entonces dijiste, ok, voy a hacer esto, mijo, pero no sexo. No hay nada. Okay. Nada de nada. ¿Y qué te dijo? Me dijo, perfecto. Ok. Me dijo, está bien. Me dice, también para mí es mejor, porque yo estoy concentrado en lo que tengo que hacer. Ok. Y Fernando nunca me presionó, nunca fue como de que ya, ándale, esto. Y obviamente tenía que ser tan radical. ¿Cuánto duraron de novios? Del no sex. De 2 años. 2 años. Entonces, en esos 2 años, ¿cómo Dios los preparó? O sea, ¿cómo supiste cómo Dios te dio luz verde? Bueno, pues primeramente fue porque yo dije, no va a haber sexo. Empecé a establecer límites. O sea, ¿cómo te pusiste como reglas? Sí. Y me puse como reglas. Y dije yo, bueno, aparte, yo le dije a Fernando, cuando tuvimos la conversación de que si íbamos a volver y que íbamos a hacer algo diferente, le dije, Fernando, para empezar, yo ya no estoy jugando a la casita. Ya no me interesa una relación del noviazgo eterno, ¿me explico? Y obviamente te diste la oportunidad porque viste un nuevo hombre. Claro, por supuesto. Vi algo diferente que yo nunca había visto en él. Pues viste a Dios. Sí. Okay. Vi la mano de Dios tendida sobre su vida. Claro que él tiene su historia. Claro, que lo vamos a entrevistar después. Entonces, ya después de eso, le dije, ¿sabes qué? Yo no pretendo jugar a la casita, yo quiero tener una familia, quiero tener un hogar, no me estoy haciendo más joven, el tiempo está pasando. Y me dijo, por supuesto, me dijo, ¿tú quieres un compromiso? Yo estoy listo para un compromiso. Y empezamos a establecernos primeramente 0 relaciones sexuales, después hablamos de un matrimonio. Okay. No podíamos tener algo diferente en nuestras vidas si las raíces estaban enfermas y no había una base sólida para nuestra relación. Entonces nos comprometimos y pusimos fecha para una boda. Y fuimos a un prematrimonial, que fue larguísimo el prematrimonial. Yo no sé si los prematrimoniales son tan largos. Creo que nuestros líderes de matrimonios nos dijeron, creo que son la pareja con la que más hemos tardado. 7 meses. Pero era necesario. Era muy necesario porque trabajamos muchas cosas. ¿Qué trabajaron en un prematrimonial? Para todas las personas que no saben qué es un prematrimonial, ¿no? Bueno, pues primeramente trabajamos el área sexual. Ya sé que estamos hablando mucho de esa parte, pero pues es que es la médula. Seres sexuales, sí. Sí, es la médula. Es la médula. Si tú tienes sexo sin casarte, vas a crear una atadura. Totalmente. Por eso, un paréntesis, por eso muchas personas están en noviazgo que tiene sexo y no lo pueden dejar, ya ni lo quieren, saben que no les conviene. Sí, todo mal. O sea, pero es como una liga que te regresa, o sea, bíblicamente, o sea,
el que se una con una prostituta uno es con ella, las ataduras de nada, las ligaduras del alma, Así todas es. o sea, Dios dice no al sexo fuera del matrimonio no porque Dios sea aburrido, No, sino es como porque cuando nos está protegiendo. Exacto, siempre los no de Dios nos protegen y los sí de Sí, Dios nos bendicen. así Ok, es. Entonces, obviamente llegamos con nuestros líderes de matrimonios y nos dicen, pues ya saben, ¿verdad? Que de aquí hasta la boda no tenemos sexo. Y yo, pues si supiera, que ya tenemos casi, parece entonces llevábamos un año, ¿no? Ujú. Porque aparte yo encontraba como muy distorsionado estar predicando la palabra y estar Fornicando. Pues no, No, o sea, pues no, no, era incongruente, ¿no? Sí, no. Entonces empezamos a trabajar la parte sexual, empezamos a trabajar el área de las adicciones, volvemos a tocar el tema de la codependencia. El prematrimonial se puso bueno, o sea, se puso bueno. Hablamos de finanzas, hablamos de familia, Se hablamos establecieron de los hijos, límites. se establecieron los límites, todo muy bien. Y tú veías como, por ejemplo, veo la parte tuya, ¿no? Cómo conectaste con Dios y Dios te hablaba, pero empezaste a ver, Sí. empezaron a hablar del mismo papá en común. Sí, empezábamos a hablar mucho de Dios y de hecho durante algún tiempo Fernando me ayudaba con algunas cosas de la palabra que como, pues claro, yo he vivido la parte de las adicciones, pero como familia, porque yo nunca me he drogado, entonces yo le decía, pero ¿cómo puedes enseñarle esto que estoy viendo aquí en la Biblia? ¿Cómo se lo puedes enseñar a una persona con ese trasfondo? Porque pues a veces tú le quieres enseñar algo bíblico a un adicto, pero el adicto habla otro idioma. Totalmente. Habla otro idioma. Tú estás hablando chino mandarín y él está hablando ruso, no se entiende nada. Y entonces Fernando era como ese canal entre los dos. Y él decía, bueno, pero es que cuando una persona tiene adicciones significa esto. Por ejemplo, hay un texto muy concurrido en la Biblia donde dice que Dios no permite las borracheras o algo así, ¿no? Y luego otros dicen, no, pues es que una copa sí. O sea, dice borrachera, no dice que no puedo tomar vino. Ok. Y entonces ahí empezaba el conflicto, ¿no? Yo le decía, me dice Fernando, a ver, pero por un momento, si es una persona que ya tiene adicciones, no puede ni una copa. Porque no puede tomar Porque solo no una. puede tomar una sola. Eso va a terminar en borrachera. O sea, no te Definitivamente. quieras excusar en la palabra, ¿no? Claro. Entonces, muchas de las cosas que yo enseñaba, las compartía con él y algunas veces también me apoyaba en enseñarle a estas personas. Después también empezamos a compartir la palabra con las familias. Y pues, gracias a Dios, conectamos a muchas familias. A Dios, ¿verdad? Entonces empezaron a servir juntos también como novios. Sí. Ok. O sea, dentro de, o sea, no sexo. No. Hicieron súper matrimonial. Sí. Por 7 meses intensivo, todas las pláticas, todo. Empezaron a servir juntos. Sí. Como novios. Ok. ¿Y cuándo supiste que ya estaban, o sea, que ya era el momento de casarse? Que tú sentiste, sí. Sí me voy a casar. Sí me voy a casar es el hombre con el que me voy a casar. Este es el hombre que Dios tiene para mí. Este es el hombre que Dios me dijo que iba a tener un hombre que para su reino, que lo amara. Cuando yo vi la entrega que él tenía, yo vi que él no me tenía a mí en primer lugar, tenía a Dios. Wow. Y eso a veces es... Cuando te destronó. Sí, él me destronó. Wow. Y yo lo destroné. Wow. Y Dios se entronó en nuestros corazones y nos decidimos realmente a tener a Dios como centro de nuestra vida. Y tu boda fue muy bonita, te casaste de blanco, Sí. tuviste tu luna de miel, o sea, cómo Sí. Dios restaura y hace las cosas nuevas. Sí, y fíjate, yo por mucho tiempo, aún antes de vivir con Fernando y vivir todo el caos que vivimos juntos, yo siempre decía que yo no quería tener hijos. Yo siempre decía, yo no quiero tener hijos, yo estoy muy, muy dañada. Cuando empecé como a ir a terapia y empecé a ver todo el daño. A ver uno que está bien enfermo. Y empecé a ver todo el daño y empecé a ver el pasado y empecé a ver la infancia y empecé a ver la familia de donde venía y empecé a ver todo. Y dije, no, pobre niño, o sea, no. Y yo fue algo que decía mucho. Yo no quiero tener hijos, ¿para qué?
Y eso a veces cuando escucho a las personas que dicen, no, es que yo no quiero tener hijos. ¿Y qué fue lo que pasó? Porque tiene una niña preciosa. Ay, sí. Cuando yo recibo una palabra de Dios y me dice que yo voy a tener herencia y que voy a tener descendientes y que voy a dejar un legado. Cuando nos casamos, hablamos sobre tener hijos y él siempre había querido tener hijos. Y yo era así como que fue un tema que a mí me costó, porque pensaba mucho y decía, pero si él recae, pero si él esto, me voy a quedar con un niño o con dos o no sé, ¿no? Era algo como que me daba vueltas en mi cabeza y y un día dije, yo soy libre. Yo soy libre de la codependencia, soy libre de las adicciones. Eso ya no tiene cabida en mi vida, aunque fue algo que estuvo enraizado en mi familia, en su familia, pues Dios ya pagó por todo eso, eso ya está roto, o sea, ya no hay nada más. Y ahí fue donde dije, sí, hay que tener hijos. Y después de casarnos, duramos como un año intentando tener hijos y no podíamos. Y yo dije, bueno, pues si no podemos tener hijos, fíjate, yo no me voy a convertir en esas mujeres, dije yo, que tratamiento tras tratamiento, y yo no voy a hacer eso, o sea, yo dije, yo no. Y hablé con él y le dije, ¿qué va a pasar si no podemos tener hijos? Y me dijo, no pasa nada. Yo creo que vamos a poder tener un buen matrimonio si no podemos tener hijos. Me dice, pero pues vamos a pedirlo a Dios. Y me acuerdo que pedimos a Dios por un hijo y en el 2023 recibimos a Samara. Wow. Sí. Wow. 2024. Wow. Dios puede restaurar todas las cosas, hasta los noviazgos tóxicos que muchas veces decimos, huye por tu vida, ¿no? Sí. Jessica, un consejo a una persona, hombre o mujer, que esté en una relación tóxica, en una relación codependiente. O sea, ¿cuál es el mejor consejo que le puedes dar así más sencillo? Busca a Dios. Busca a Dios. Busca a Dios. Entrona a Dios. ¿No? Entrona a Dios. Entrona a Dios en tu corazón y tú verás cómo Él ordena todo. Y obviamente también esta persona, y que esta persona también entrone a Dios, ¿no? Como tú lo dijiste, ¿no? Sí, para este tipo de cosas se tienen que ser radical. Ser radical y ambos tienen que querer. Y con esto yo quiero decir algo muy importante, Meli. Yo con esto no estoy diciendo que ninguna mujer que viva con un adicto se tenga que quedar con un adicto. No. Sí, eso sí. Obviamente estás estableciendo las condiciones. Claro. ¿Sí me explico? O sea, sí. Las condiciones. No, y aparte, si por ejemplo, la persona con la que tú estás viviendo, que ahorita en nuestra sociedad se ve muchísimo, esa persona ya está teniendo un deterioro muy marcado mentalmente, físicamente, y tu vida está en riesgo. Claro. Vas a tener que salir para salvaguardarte. Algo que en mi caso ayudó bastante es que yo ya no vivía con él en su declive más profundo. Yo ya no estaba con él. Entonces, si tú estás viviendo esto, y hombre o mujer, porque a veces también hay pues mujeres adictas, y ya tú estás viendo que las cosas no son seguras para tu vida, pues vas a tener que salir. Y eso no significa que no hayas logrado algo, sino que estás salvaguardando tu persona, ¿no? Claro. Entonces, no estoy diciendo que la gente tenga que quedar con un adicto. Definitivamente. No. Digo, hay todo tipo de casos. Sí. Gracias a Dios, en este caso, pues, que Dios estuvo involucrado, hubo restauración, hubo salvación, hubo sanidad, ¿verdad? Sí. Y normalmente cuando Dios está en el trono, sentado en el corazón, y Él lo dejamos gobernar nuestra vida, eso es lo que sucede. Porque recuerden, amigos, amigas, todos hemos sido quebrados. Pero las piedras quebradas en nuestra mano son solamente eso. Pero las piedras quebradas en las manos de Dios son obras maestras como la familia de Jessica. Muchas gracias, Jessica, por acompañarnos. Nos vemos a la próxima, amigos. Bye.